RTV.0 os desea feliz Navidad y mejor año 2024. Revista Punto Cero. Educación. RTV.0, en colaboración con la agrupación Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya, del Ateneo de Madrid, presentan Grafología 3, parte primera. Herramienta para la autentificación de obras inéditas y anónimas de grandes artistas. Interviene Carlos Rodríguez Díaz. Preside Francisco Fiete. Modera María Teresa Pedraza. Bueno, pues con un poco de antelación, ¿está todo preparado? Empezamos con un poco de antelación, habida cuenta de que habéis sido muy amables y habéis venido con tiempo de antelación suficiente. En primer lugar, a cuantas personas os encontráis en la sala, muchas gracias por vuestra asistencia. La agrupación ateneísta Goya, Francisco de Goya y Lucientes, Estudios Pictóricos y Sociales, se congratula de vuestra presencia y de poder ofreceros esta charla de esta tarde, en la que estoy seguro, por los dos ponentes que me acompañan, vais a disfrutar de todo lo que aquí se va a decir. Al otro lado de la cámara nos estarán escuchando, porque hay muchas personas a quienes se le ha mandado un enlace para que, siendo que por sus dificultades pueden no venir o no pueden venir, también podrán conectarse a través de esos YouTube modernos de los que yo todavía no he aprendido a disfrutar. Así que para todos ellos también muchas gracias, aunque sea desde el otro lado de la pantalla del plasma, y espero que les satisfaga también la charla de que vamos a compartir todos. La agrupación Ateneo Goya nació en enero del año que estamos todavía, y hasta marzo no pudimos hacer el primer acto de presentación. En este corto espacio de tiempo tendré que presentar una memoria escrita a la dirección del Ateneo, pues nos ha dado tiempo a hacer solo 11 actos, el de presentación y 10 más. Dentro de ellos están las 3 sesiones de esto que podríamos llamar casi que seminario de grafología. Hoy es la tercera sesión, y aparte pues ya hubo una conferencia también en la que hablamos de los genios, que decíamos aquello de si el mito eterno son genios porque están locos o son locos porque son genios, y varias presentaciones de libros, entre las cuales pues lo de la pócima de Riaza fue la última que hubo el mes pasado, y no voy a decir todo porque entonces me haría muy largo. Lo que sí quiero decir es que, bueno, pues para programar el año que viene ya tengo pensadas 2 o 3 conferencias, pero si la conferencia de hoy, me temo que va a gustar tanto como las anteriores, pues yo tengo por aquí un par de folios para que solicitéis que sigamos haciendo más sesiones del estilo de cómo se van a hacer hoy. Hoy van a intervenir tanto don Carlos Rodríguez Díaz, que es psicólogo, calígrafo, perito calígrafo y muchas cosas más, porque tiene una academia donde da clases de grafología a muchos colectivos que seguramente, bueno, ya lo hemos explicado en la primera conferencia, lo necesitan y lo deberían de seguir necesitando.
Por su parte, María Teresa Pedraza, la que está en el centro de la mesa y preside, es vicepresidenta de la agrupación Francisco de Goya, ha sido bibliotecaria del Ateneo, es pintora, por eso esta agrupación se llama Estudios Pictóricos y por eso está aquí. Ha sido enfermera durante mucho tiempo en el Niño Jesús. Eso le da una calidad humana muy, muy grande. Y bueno, es que si tengo que decir todo lo que ha hecho en el Ateneo, pues yo qué sé, en la sección de psicología creo que ha estado pues desde el 2015 o 2016, en la de ciencias de la salud más o menos desde la misma época, y si en la sección de artes plásticas otro tanto. Bueno, pues lo dejamos aquí porque si no ya me está diciendo no te enrolles. Pero bueno, vuestro humilde servidor, Francisco Forte, y no olvidéis que tengo aquí los folios para que apuntéis, si queréis después decirnos qué otras cosas os gustaría, o si os gusta que se sigan dando sesiones como la que hoy se va a hacer, en la que se explicará algo de la obra de un pintor y se estudiarán las características a través de la grafología, de la personalidad de la persona, e incluso a veces, ¿por qué no?, si se ha descubierto algún cuadro a posteriori que no se sabía que era de él, pues si se sabe, se dice, ¿por qué no? Así que, pues aquí ya corto mi intervención y le paso la palabra a don Carlos y a doña María Teresa, que al ánimo irán explicando artista por artista. Unos serán del siglo XIX, otros más recientes, del XX, y algunos posiblemente anteriores. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que disfrutéis con las intervenciones. Las cosas del directo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto. Buenas tardes a todos. Siento que no haya sillas, pero de verdad que he bajado 2 veces y bueno, pues es una suerte que en el Ateneo tengamos actos y bueno, pues todos con un relieve y una relevancia y bueno, pero de verdad que lo siento, pero es que no tenemos sillas. Dicho esto, efectivamente es lo que decía Paco Fuerte. La grafología es algo que me gusta mucho, pero gusta porque es un arte, pero además es una herramienta. Cosa es que cuando hablamos de grafología parece que es el arte de la grafología. No, yo siempre digo que la grafología, junto con determinadas herramientas, es la que nos va a ayudar a definir, en este caso a un paciente o incluso a un pintor, lo que en ese momento le está pasando. Cuando separamos todo, y esto es muy americano, lo de vamos a separar, y yo recuerdo que hice un curso y era, bueno, se estudiaba absolutamente cuando en oftalmología era, no, el nervio, teníamos que tener el párpado, o sea, todo era separado. Y aquí, sin embargo, tenemos la suerte de que tenemos herramientas suficientes para unificar todo y así nuestros diagnósticos son bastante más efectivos. O sea, cuando un paciente llega, en este caso, en mi caso, yo que siempre estaba con niños, bueno, tuve una época que también estuve con adultos, te llega con algún tipo de problema, lo primero que hacemos, aparte de evaluarlo, es utilizar la psicología. Si a la psicología le unimos el psicoanálisis y le unimos la grafología, ese niño va a estar diagnosticado, o ese paciente va a estar diagnosticado perfectamente porque unimos todas las herramientas. Por eso es tan importante dar a conocer la grafología, porque no solamente para un paciente, sino también se utiliza en determinados momentos en los juzgados para testificar que una firma sea auténtica, sobre todo en los testamentos holográficos donde dices, bueno, pero esto es así y sin embargo ahí es algo increíble. También se está empezando a utilizar ahora para en las grandes empresas o pequeñas
Digo grandes por el tema de que sea más, pero se está utilizando para hacer una selección de personal, porque bueno, depende quizá de la letra, pues nos damos cuenta, junto con otras actitudes, pues ahí yo ya veo un renglón, y si son varios dices, bueno, esta persona está un poco deprimida o se nota perfectamente, y eso mejor que nadie es Carlos para podernoslo decir. Carlos, que aparte de psicólogo, como bien ha dicho Paco, está en el Instituto Isagrand, y ahí es donde da sus cursos en parte, pero también está muy implicado en universidades, en juzgados, en medios de comunicación. Yo creo que ahí sí que... Y esta vez, ya para terminar el año, yo creo que puede ser muy bonito, y sobre todo muy divertido, porque yo creo que estamos finalizando el año y necesitamos terminar con un poco de alegría, porque hemos tenido también un año un poco fuerte. Qué mejor que él nos empiece a contar un poco de sus técnicas a la hora de ese diagnóstico, por llamarlo de alguna forma, pero luego ya después vamos a entrar un poco en determinados artistas, porque tener en cuenta que la pintura también, junto con la literatura, todos estos grandes que han pasado la historia, tienen mucho que decirnos con sus firmas. De hecho, ¿cuántas veces hay que llamar a un perito, calígrafo, para que den autenticidad de determinados cuadros o determinadas pues características? A mí yo tengo por lo menos yo, hay veces que firmo a la derecha, otras veces a la izquierda, y me decía un día un perito grafólogo, ¿pero tú por qué? Bueno, pues porque depende, y es que, claro, depende de mi estado de ánimo o lo que yo quiero expresar, pues utilizo la derecha y la izquierda, o sea, bueno, pues eso es un signo mío, ¿no? Bueno, pues si iremos hablando de esto, yo creo que os va a gustar, y sobre todo yo querría que esta conferencia fuera muy interactiva. O sea, según vamos contando, sin alargarnos demasiado, pero a mí me gustaría que vosotros fuerais, si algo no entendéis, si algo os apetece preguntar, y sobre todo cuando empiece la parte más dinámica, no os cortéis, que yo estoy pendiente y enseguida os daré la palabra, porque a mí me gusta que sea un poco interactiva. ¿Te parece, Carlos? Perfecto. Pues sin más dilación, yo le doy la palabra a él. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto estar en el Ateneo, y con estas presentaciones pues uno se crece, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, la verdad. Espero que estéis cómodos, los que estéis ahí un poquito de pie y demás, ¿verdad? Así que, bueno, espero que lo disfrutéis en cualquier caso, y lo que dice por aquí Maite, que en un momento dado vais preguntando y vamos viendo, ¿eh? A ver si nos da tiempo luego un pequeño debate, ¿verdad? A hacerlo, ¿eh? Pero va a ver que es rápido, ¿eh? Bueno, pues hoy, en esta ocasión, en esta tercera ocasión de este año en el que desarrollamos este ciclo de grafología en el Ateneo, bueno, pues hablar, como viene por ahí, grafología de la firma de grandes genios creativos. El título es muy sugerente, la verdad, y el tema lo es. Así que vamos a intentar ver qué es esto de la grafología, hasta dónde llegamos con ella, y también, por supuesto, bueno, pues cómo llegar a observar la propia creatividad a través de la escritura, que es algo que, bueno, pues se puede ver muy bien, las cosas como son. La verdad es que la grafología llega muy lejos, y bueno, puedes hacer una evaluación de un perfil psicológico, de la parte emocional, de la parte de evolución, de inteligencia, donde entraría esto de la creatividad como una actividad o mezcla entre la emoción y entre pues lo que es el intelecto, las capacidades cognitivas, y bueno, pues también cómo nos socializamos, cómo de alguna manera interactuamos con los otros. Todo esto está, por así decir, muy mezclado en el arte creativo. Y digamos que la conferencia va a tener como dos partes, una de enmarque de lo que es todo esto de la psicografología exactamente, y la creatividad, y luego vamos a ir viendo a través de diferentes personajes que yo creo que os van a ir sorprendiendo, Vamos a ver, sobre todo relacionados con la pintura, porque había que acotar, ¿vale? Entonces, como nos metamos con otros, ¿verdad? Había que acotar, Pero bueno, aquí está estos dos conceptos que vamos a examinar hoy. Psicografología, como se le llama, como antes ha dicho Maite, a este arte, bueno, a esta técnica en realidad, este test, para evaluar la escritura, pues el carácter a través de la escritura, mejor dicho, toda la producción gráfica, la firma, la rúbrica, los números, todo lo que esté hecho de forma manuscrita nos dice cosas de cómo somos. Al fin y al cabo, ninguno lo hace exactamente igual. Y luego hablaremos de ese concepto tan interesante, tan apasionante, tan difícil a veces de entender, como es la propia creatividad. Vamos a ir viendo un poco. Esto lo conocéis. Esto, lo dije en la anterior, era parte del enmarque, pero para aquellos que no pudieron estar en las anteriores, pues dejar claro que es una técnica.
Es una técnica que mediante la observación de rasgos gráficos de escritura y ferrorosquita determina el carácter, la psicología, en definitiva el perfil que tenga cualquier autor, la personalidad como tal. Eso es lo que se encarga un poco la psicografología. Maite ha citado otras ramas, parejas, las que sabemos estar formados, que sería la pericia caligráfica, que podría estar muy relacionado con lo que hemos hecho, bueno, vamos a hacer hoy en realidad, ¿no? con esta conferencia, que sería pericia para determinar si las firmas, bueno, pues son auténticas o falsas. Lo primero que se hace en un cuadro es no solamente el estilo y demás, sino verificar si está firmado y ver si esa firma corresponde a su autor o no. Son otras cosas que llegamos a autentificar todo este tipo de obras de arte, que pasan por un peritaje multidisciplinar. No solamente se hace el grafólogo, el calígrafo, por así decir, sino que además se evalúa, bueno, pues el lienzo, si es de determinada época, exactamente cómo es, de cuándo es, bueno, el estilo, se hace un montón de pruebas, pero entre ellas estaría el examen pericial caligráfico. O sea que bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué hace exactamente un grafólogo, ¿no? Pues, bueno, realizamos estos perfiles psicológicos. Con esto lo que conseguimos es una evaluación psicológica que pueda estar en un ámbito clínico, como el que me dedico, o un ámbito forense, para determinar la autenticidad o falsedad. Pero también, como Maite ha dicho, esto se utiliza en recursos humanos en determinadas ocasiones con unas reglas determinadas y puede formar parte de un proceso de selección de personal el observar la escritura de los candidatos a un puesto de trabajo. Y bueno, ¿qué se observa en ello? Pues las características psicológicas, si encajan o no con ese puesto determinado. Y no me quiero olvidar de algo que he estado diciendo en este ciclo, ¿no? Es como la grafología también sirve para la rama de la educación. Es decir, bueno, pues desde reeducaciones gráficas, porque saber leer y escribir es vital para que un niño prospere y que de alguna manera continúe con esos estudios y no nos haga un fracaso escolar, hasta la orientación vocacional, sabiendo exactamente cómo somos y qué características de personalidad tenemos, ¿no? Al final cada uno tiene que pensar que cuando va a trabajar en algo tiene que gustarle, ¿no? Vamos a pasar muchas horas trabajando en esto y la medida de lo posible hay que encontrar siempre lo que yo llamo tu tierra fértil. ¿Dónde es? Donde puedes desarrollarte, donde puedes de alguna manera crecer y eso es algo que te motive, ¿no? Que te guste. Entonces, bueno, pues creo que puedes hacer muchísimo desde esas reeducaciones gráficas, cuando veamos lo que denominamos señales de alarma gráficas en un escrito, hasta la orientación vocacional, sabiendo cómo somos. Lo primero es saber cómo eres y luego, a partir de ahí, a qué te puedes dedicar y qué puede de alguna manera provocar que encuentres esa tierra fértil. Estas serían las grandes ramas, hay más, pero bueno, las dejo aquí marcadas. Sobre todo, esta frase la puse el otro día a través de las redes y de Instagram que aquí nuestro de Psigraf, que os invito a que nos sigáis si queréis. Bueno, pues están siguiéndonos, esta tarde nos siguen desde México, de Venezuela, Argentina, bueno, Portugal, Italia, bueno, quizá me dejó alguien, pero un saludo para todos. Pues me decían que les había gustado muchísimo esta frase. Creo que es lo que hace la grafología, ¿no? Es una herramienta de conocimiento personal sobre todo y a partir de ahí de tu propio entorno. Entonces, bueno, pues me gusta decir esto de cuando te conoces a ti eres poderoso, pero cuando te aceptas a ti mismo, que lo difícil es esa aceptación, ya eres invencible, las cosas como son. Así que bueno, pues con esto es como empezamos un poco con la grafología, pero ¿qué es la creatividad? Pues es complejísimo determinar esto. Desde el ámbito y como psicólogo clínico diría que es realmente complicado, ¿no? Pero una posible definición que me ha gustado, porque hay un montón, pues sería esta que tenéis delante. Es la habilidad de pensar de forma no convencional, por eso es creativa, por eso es diferente, ¿verdad? De romper patrones establecidos, incluso de encontrar soluciones originales. ¿Soluciones a qué? Pues a problemas. Pero a problemas que no tienen por qué ser complejos, ¿eh? Uno puede ser creativo en su casa y con cuestiones mínimas, incluso muy prosaicas, pero puedes solucionarlas si lo eres, ¿no? Bueno, hay otras por aquí, otras dos, no me enrollaré más en esto, pero dicen así como que la creatividad de un genio es la capacidad para pensar fuera de lo establecido. Claro, es que si sigues los cánones, lo establecido, las normas, no vas a ser creativo, ¿no? O sea, que vas a encontrar nuevas soluciones, generar ideas, realizar propuestas. Esto sería, ¿no? La creatividad, pues es intelecto más imaginación, dicen otros. Y es cierto, es esa parte de intelectual, pero también de imaginación. Mediante el intelecto una persona es capaz de pensar, analizar la información, comprender relaciones causa-efecto y sacar conclusiones. Me gustó, era muy completita, la verdad. No sé con cuál quedarme de las tres, pero es así, ¿no? Implica combinar elementos de manera única, explorar nuevas perspectivas, tener audacia, la audacia de materializar las ideas, porque cuidado, cuando uno es creativo, no solamente lo puedes ser ahí en la mente, también tienes que ponerte en manos a la obra.
cada uno con lo que sea, con esa actividad prosaica de algo que se nos ha roto no sé qué cosas, pues hay que hacer un cambalache para fabricarlo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera el fabricarlo, ¿no? Pero luego conectar de alguna manera y materializar ideas también es a través de la música, a través de la pintura, como veremos hoy, de la escultura, a través de la literatura, de las artes escénicas. Es decir, cada uno puede ser creativo en un montón de cosas, o sea que de alguna manera es así, ¿no? Hay que materializarlo, ¿no? Y bueno, pues quizá esto me gusta decirlo al hilo de lo que hablamos en la anterior convocatoria, en la anterior conferencia, que la creatividad es típica de la cognición humana y es lo que la diferencia de las formas de inteligencia artificial. Realmente esto es lo que nos hace creativos y únicos como tal, ¿no? Bueno, está presente en distinta medida en numerosas personalidades. Estas personalidades que están llamadas a ser creativas, o que lo son, pues son estas que bueno, pues a veces se singularizan y son un poco extravagantes. Hoy veremos algo de esto, ¿eh? Pero ayer, mientras terminaba un poco toda esta ponencia y la repasaba, estaba con mi sobrino y la verdad que quiere estar al lado mío. Yo con un ordenador que terminé poniendo en el suelo, porque él también lo estaba, y él estaba jugueteando con dos muñequitos y de fondo, mientras iba colocando esto, él estaba contando historias, ¿eh? No se dio cuenta, pero ya al final le miraba y digo, bueno, es que esto es ser creativo. Sabe que tiene que esperar para que yo termine de hacer esto y estaba él jugueteando con cochecitos y demás, ¿no? Pues yo creo que la creatividad se encuentra en estado puro en la niñez. ¿Nos parece? ¿Por qué? Bueno, porque somos completamente libres. Es así. Quizás ese estado de completa libertad la que nos hace no tener ningún tipo de pudor. Hay que ver una cosa, muchos podemos llegar a ser creativos, todos los que estéis aquí, pero también hay que permitírselo, ser libre, ¿no?, para expresarlo, sin temor a ser juzgados, ¿eh? Así que fijaos, hablaremos de que una persona es creativa cuando tiene intelecto, cuando tiene esa parte de imaginación, cuando de alguna manera tiene esa inteligencia, ¿no? También emoción, pero sobre todo autoestima. Cuando estás segura de sí y bueno, pues lo que opina el resto le puede importar muy poco. Entonces cuidado, ahí es cuando uno empieza a ser creativo. Lo contrario no, sus censuras y demás, ¿eh? Entonces cuidado, que me parece bastante interesante decirlo, ¿no? ¿Cómo son las personas creativas? Pues yo las definiría que son originales, ¿no? Al final efectivamente tienen la capacidad de ver en todo algo nuevo, de transformarlo, de tener una mirada lateral que nadie ha tenido, ¿no? Tienen iniciativa, efectivamente. Los creativos son proactivos, toman cartas en el asunto, buscan soluciones, quizá está en ellos, y simplemente van avanzando, ¿no? Poseen una gran sensibilidad. Esto es algo que comprobaremos esta tarde, ¿eh? Es así. Sí, para ver la realidad como tú la ves, de manera diferente, de manera muy personal, muy honda. Es así, ¿no? Cada uno está viendo esta conferencia de una manera. Todos estáis ocupando un sitio un poquito diferente, estáis muy cerca a todos, pero cada uno lo está viendo con sus propios ojos, su propia subjetividad. ¿Qué es eso? Esa sensibilidad, esa manera de ver las cosas diferentes. Y quizá en el cuarto lugar de esta transparencia tengo puesto que son flexibles. Es que si no lo eres, cuidado, no llegas a ser creativo, no encontrarías soluciones nuevas, no saldrías, ¿no? Hay un test muy bonito que empiezas a unir puntos y cómo unirlos sin levantar el útil, ¿no? Es verdad que a veces ese test es un dibujo, no es una tontería que os digo en este momento, pero es un cuadrado, ¿no? Hay que unirlo. No se puede unir si no te sales del cuadrado. Y hay gente que nunca se sale, por tanto nunca llega a unirlos. Pero en ninguna parte, en ninguna instrucción de este pequeño test está el que tú no puedas salir de ese cuadrado. Es curioso porque es una manera curiosa, un poco de ver si lo eres creativo, ¿no? Si permites romper un poco barreras y hacer algo que en principio a lo mejor no está del todo permitido, y es salirte de ese cuadrado y lograr unirlos sin levantar el útil. Es cuidado, ¿eh? Esto se lo permiten los creativos como tal, ¿no? También sentir curiosidad. Una mirada creativa hacia el mundo es sentir curiosidad por todo, indagar en todo. Pues como la que tenéis vosotros aquí, o la que tuvisteis el otro día con la que llovía, ¿verdad? Pero aquí estabais, ¿eh? Muy de agradecer, ¿no? Pues sí, efectivamente. Cuando uno tiene curiosidad quiere descubrir cosas. Y se descubren cuando uno empieza, bueno, pues a mirarlas, ¿no? Eso es lo que de alguna manera puede surgir o provocar la chispa de la inspiración. El tener curiosidad por cosas, de repente un tema te lleve a otro, ¿no? Estar motivado, ¿no? Al final, efectivamente, estar motivado significa querer la vida, afrontarla, desearla, y a partir de ahí, ¿por qué no transformarla, hacerla a tu manera? Y por último, pues diría que tiene sentido del humor. ¿No creéis que sí? Esto es así, para al final de toda adversidad salir algo, bueno, algo nuevo, ¿no? A mí me llama mucho la atención que aquí en España no somos, de toda adversidad, toda cosa hacemos un chiste, ¿no? Pues ahí está esa parte creativa, ¿eh? Dicen que el español es de los mejores publicistas, ¿eh? Algo que estaría muy relacionado con esa parte creativa. O sea, que cuidado, ahí estaría, ¿no?
¿Pero de qué se compone la creatividad? Pues yo diría que es una mezcla de inteligencia y de emoción. Estas dos cosas que ya he ido diciendo, ¿no? La inteligencia como capacidad cognitiva para dar soluciones e innovar, como esa capacidad como tal, pero también de emoción y sensibilidad. Sin esta última, innovaríamos. Pero una cosa es innovar, otra cosa es crear, esa parte de creatividad. Así que bueno, pues quizá de alguna manera esa emoción, esa sensibilidad es la que provoca, con una mezcla muy interesante de intelecto, el que seamos creativos. Hay que tener esto presente para lo que vamos a ver ahora. Y bueno, ¿cómo desarrollar la creatividad? Por si lo estáis presentes. Alguno puede decir, bueno, ¿y cómo puedo yo ser más creativo? Pues lo primero es con un consumo cultural, ¿no os parece? Es así. Sí, hay hábitos de consumo. Yo aquí sugiero la lectura. ¿No creéis que lleva un mundo donde la imaginación la tienes que poner tú y simplemente a través de las palabras desarrollas lugares? Y bueno, siempre dicen que a veces cuando lees un libro y luego ves la película no te gusta tanto la película, pero tú has puesto parte de ti en todo ello, ¿no? Has puesto... bueno, pues sí, pero hay otras muchas cosas, en un mundo en el que a veces parece que se desee que no pensemos, ¿no os parece? Como que todos quedemos un poquito ahí parados, ¿no? Pues hay que hacer ese consumo cultural, pero también se puede hacer lo que se llama un brainstorming. Esto se hace a veces tormenta de idea. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué idea tenéis? ¿Qué os parece? A ver, y van levantando la mano unos, otros. Esto es cuando de repente empieza la parte de inspiración y empieza esa tormenta de ideas. Y a veces se pueden asociar ideas en esa asociación libre y llevar a caminos absolutamente inesperados. Eso es lo que a veces sugiere todo esto, ¿no? En el brainstorming. Seguramente lo veis. Oye, dormir. Dormir también. Y dices, pero bueno, dormir se pasa la vida. Pues no, dormir, aparte que tiene algunos beneficios neuroquímicos y además es una necesidad absoluta, bueno, pues también resulta inspirador. Bueno, yo he puesto por ahí que los surrealistas afirmaban que en el sueño era la fuente, bueno, pues por excelencia de creatividad, y debía ser cultivado porque así de alguna manera esos sueños eran contigo, bueno, pues de alguna manera pueden inspirarte, ¿no? Era, por así decir, esa parte de inspiración y les llevaban a lugares un poco curiosos, ¿no? A veces se dice que hay que consultar las cosas con la almohada, ¿verdad? Luego a la mañana siguiente a veces se ve de otra manera, ¿no? Y luego, pues por último, existe lo que se llama los psicólogos, bueno, el pensamiento lateral, ¿vale? El pensamiento lateral, que sería, por así decir, pues un método de pensamiento que provoca conexiones absolutamente novedosas. El pensamiento lateral es hacer al revés las cosas de cómo puedan estar establecidas, de tal manera que así conseguimos un camino absolutamente nuevo, a veces incluso mejor. O sea que solamente os he puesto 4, que la conferencia no va a esto, pero ahí está, ¿no? ¿Y cómo analiza exactamente pues, la escritura manuscrita un grafólogo? ¿Cómo vamos a analizarla? Bueno, pues lo primero, entender que todo esto ha debido moverse, porque sale un poco raro, pero bueno, Lo primero, entender que toda escritura, cuando la hagáis, se está reflejando el aquí y ahora. Vamos a ver algunas escrituras de diferentes momentos, de algunos personajes que creo que todos conocéis, son importantes, y veréis cómo, bueno, pues se pasa por diferentes etapas. No escribimos exactamente igual a lo largo de la vida, y existe, por tanto, en todo análisis grafológico el aquí y ahora. ¿Esto qué significa? Pues que todo análisis que realicemos está grabando el momento en el que habéis escrito eso, que no tiene por qué ser exactamente igual. Estas son unas premisas importantes, Y luego, bueno, pues a la hora de analizar escritura, pues se debe cuidar siempre la muestra. No todo es susceptible a análisis, nos puede llevar a error, entonces siempre es mejor que de alguna manera tengamos una muestra que sea lo suficientemente amplia para ir viendo, bueno, pues esos pormenores, cómo empezamos y cómo acabamos, que se vaya degradando, ¿no? Y a partir de ahí entender también una cosa, que el análisis grafológico y todo perfil psicológico nunca predice conductas, ¿vale? Si nos va a dar como somos, pero no todo lo que va a provocar la conducta manifiesta está en cómo somos. Intervienen variables externas que no controlamos, ¿no? Entonces, cuidado que nos vamos a aproximar muchísimo, es muy probable que acertemos qué características, pero cuidado, esto no nos acerca a la conducta final, Es algo que siempre digo. Cuando un grafólogo, por así decir, analiza una letra y te va dando conductas, se está equivocando. Puede que surjan, pero lanzar una moneda al aire. Ahí es donde está el error. Un grafólogo debe interpretar las características que está observando, psicológicas, pero no llegar a dar esa conducta hecha, Vale. ¿Y qué analizar? Bueno, pues hay dos elementos importantes que no tienen el mismo valor, Son, por así decir, diferentes, Por un lado está el texto y por otro estaría, bueno, pues la firma. Los que ya habéis estado, estas transparentes os decía que son las que, bueno, pues utilizamos en otras ocasiones, en las que nos hemos visto, ¿no? Y bueno, pues efectivamente el texto, simbólicamente, desde el punto de vista de la grafología, simboliza el yo social.
esa parte social, que es siempre como más consciente, entendiéndola como esa parte llena de normas gráficas, de manifestaciones, y en la firma es algo que refleja el yo íntimo, cómo somos internamente, que no tiene por qué exactamente coincidir con cómo nos estamos comportando. ¿Lo ves? ¿El porqué de esto? Bueno, pues nada, porque hay diferencias, porque tenemos que estar adaptados al mundo en el que vivimos y demás, ¿eh? Entonces, de alguna manera, siempre vamos a transformarlo, siempre vamos a, de alguna forma, a ocultar algunas pequeñas cosas para adaptarnos. Ahí está esa diferencia entre cómo somos y cómo escribimos. Entonces, fijaos, va dándose esto, entre cómo vamos escribiendo y cómo firmamos. Entonces, cuidado que va así, ¿eh? También hay una cosa, cuando nosotros firmamos, no posee normas. ¿A alguien le han dado mucha instrucción a la hora de firmar? A lo mejor al principio, ¿verdad? Alguien le ha dicho, eso no lo hagas, eso está mal. Repite. Nadie le ha dicho esto, ¿no? Claro, podéis firmar como queráis, con la completa libertad. A partir de ahí, fijaos, se da ese inconsciente y cómo se va proyectando ese inconsciente en cómo somos, ¿no? Hablando de creatividad, siempre digo una cosa, la firma, por así decir, es siempre, bueno, pues una obra creativa. Es siempre un ejercicio de creatividad que en un momento dado va evolucionando con nosotros. A veces la echamos abajo y generamos otra. ¿Alguien tiene esta necesidad de quitar ese modelo de firma y crear otro? Pues sí, especialmente las personas que tengan menos años habrán tenido esta necesidad porque se va asumiendo ese rol de niño, adolescente, adulto, ¿eh? Y a partir de ahí ya se empieza a estabilizar. Pero la realidad es que va cambiando y nos va representando unas formas y no otras. O sea, que cuidado, va así, ¿no? Hay que entender esta relación, ¿eh? Claro, es diferente lo manifiesto de lo real. Estos dos conceptos, ¿eh? Lo que manifestamos y luego lo que somos, ¿vale? Siempre tiene que haber diferencias. Es necesario. Cualquiera si mira hoy su propia letra, ¿eh? Pues estamos entre grafólogos quizá, ¿eh? Pues verá que hay diferencias entre cómo escribimos y cómo firmamos. Solamente los niños no van a tener estas diferencias. Pero claro, es que ellos tampoco tienen diferencia entre lo que tienen que decir y lo que no. No hay esa brecha, por así decir, para que la cultura les frene, ¿no? Ahí es donde vemos que la creatividad puede estar completamente libre, porque no tiene normas, ¿lo veis? Entonces, cuidado. En un adulto sí que va a haber esas ligeras diferencias. Cuando haya muchas hay que preocuparse, ¿eh? Demasiadas diferencias entre el texto y la firma sugiere que estás adaptándote al medio, que estás renunciando a ti mismo, ¿no? Que al final hay unas características que desarrollas en tu vida manifiesta que son diferentes a como somos. Si son muy marcadas, demasiado sacrificio, ¿no os parece? Estar actuando todo el santo día, eso es complicado, ¿no? Puede pasar una factura emocional, ¿eh? Pues creo que iremos viendo estas cosas, ¿eh? Y luego tener en cuenta 3 ideas. La conciencia, el espacio y el movimiento. Esto, repito siempre que son las 3 ideas importantísimas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un manuscrito, una firma rúbrica. ¿Qué conciencia tenemos? Es decir, si estamos muy atentos a ella para que nos quede bonita o nos dejamos llevar con notable espontaneidad sobre ellas. El espacio en el que vamos a ocupar, que tiene unas características simbólicas que vamos a ir repasando, y también el propio movimiento que realizamos. Al fin y al cabo, escribir, ¿qué es? Hacer movimientos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y esto va a suceder en cualquier idioma. Es así. En algunos idiomas, unos sentidos de marcha, otros, pero siguen realizando movimientos, ¿no? Para estos 3 vectores son los que analizaremos cuando de alguna manera empecemos a entrar en escritos y demás, ¿eh? Bueno, sobre la conciencia, deciros una cosa, que es lo que se llama la ley profunda, y que todo escrito es más consciente en sus inicios que en sus finales. ¿Ves? ¿Qué va a ser interesante para ver esta parte de creatividad? Pues generalmente la parte más inconsciente, porque la creatividad es muy visceral, ¿no? Tiene que ver con esa parte donde uno se deja llevar, esa parte de las musas, ¿eh? Como lo intentes, o sea, muchos pintores, como intenten comercializar con su arte o su propia creatividad, pueden quedar bloqueados. Necesitamos 20 cuadros más para que hagas esto, y a veces quedas bloqueado, ¿no? No puedes. La inspiración es algo que tiene que suceder de forma completamente inconsciente y sin a veces negociar tanto con ella o tan comercial, porque puedes quedar bloqueado, ¿no? Pues algo así sucede en la propia escritura. Hay zonas que son más importantes que otras. La consciente será lo que quieres manifestar, la inconsciente lo que eres. Y todo escrito pasa por estas 2 fases, ¿eh? Los neuróticos no tanto. ¿Vale? ¿Hay alguno entre nosotros? Pues os diré una cosa, espero que todos, ¿vale? Porque si no tenemos estructuras neuróticas, terminaríamos en estructuras psicóticas, ¿vale? Pero claro, le llamamos neurótico a aquel que de alguna manera se encasilla, ¿vale? Es muy rígido en determinadas posturas y demás, ¿eh? Bueno, y luego, bueno, pues los movimientos que diseñó la ley simbólica con Max Pulver, un psicólogo suizo, grafólogo, bueno, pues empezó a darse cuenta que los movimientos de la escritura son aquellos que se dan en espacio, ¿no? También, en el espacio que ocupamos. Y divide, por así decir, en estas 4 zonas. La zona de arriba,
la zona de abajo, izquierda y derecha, y que arquetípicamente, no es que lo digan los grafólogos, es decir, arquetípicamente, pues se indican este tipo de cosas que los que me habéis seguido en estas conferencias ya vais viendo, que estas son las reglas generales, ¿no? Pero vamos, todo el tema de pensamientos ideales, casi me voy a levantar, no pasa nada, ¿verdad? Me llevo el micrófono y ya está, es que si no, puedo aguantar un rato ahí, pero ya... Bueno, pues la zona de arriba, que es la parte del pensamiento, los ideales, la parte de abajo, que es la parte material, instintiva, y esto es algo ancestral que se va a dar siempre, y luego ya tenemos la parte de la izquierda, que en esta parte del mundo, en esta parte, siendo una concepción absolutamente local, toda esa parte va a representar lo que es el pasado, el origen, de dónde venimos, ¿vale? El futuro se va a situar, como leéis aquí, los otros, los demás, lo ominoso, se suele decir. ¿Sabéis qué es eso de lo ominoso? Lo oscuro, lo inquietante, las incertidumbres. Eso se sitúa en esa parte de la derecha. Pero cuidado, si estuviéramos analizando escrituras árabes, que sabéis que escriben justo al revés que nosotros, o nosotros al revés que ellos, vaya, este eje se daría la vuelta. De tal manera que el pasado se situaría justo aquí y el futuro allá, entonces. O sea que va así. Esto es importante para entender cuando analicemos las letras, porque a veces la parte superior nos vamos a un mundo de ideas. Y es curiosísimo, ¿eh? Fijaos, ya os digo una cosa, no es lo mismo observar a un artista plástico, un pintor, un escultor, que, bueno, pues un literal, la literatura, la poesía, ¿eh? A alguien que de alguna manera se dedique a escribir, ¿eh? ¿Dónde va a estar un escritor? Pues generalmente va a desarrollar más esa zona de arriba, del pensamiento. Ahora fijaos, alguien que sea un pintor, un artista plástico, el artístico plástico, se va a dedicar más en la parte inferior, porque el viaje es diferente. Uno cuando escribe puede imaginar lo que sea, y traducirlo simplemente con sus palabras, ¿no? Componerlo, hacerlo más bello, pero son evocaciones totalmente abstractas, zona superior. Sin embargo, el artista plástico necesita, a través pues, de la materia, del mármol, de la madera, de la cera, de las pinturas, ¿no? De lo que es bueno, pues la química de los colores, transmitir la idea que sea. Miguel Ángel se tuvo que pegar con un golpe, a base de golpes y a base de martillazos, con un enorme bloque de mármol para sacar el David, ¿no? Y que transmita fuerza, y que transmita movimiento, pero aquello está parado. Es una piedra. Pero está transmitiendo movimiento, ¿lo veis? Esa idea tiene que materializarse. Esa es la diferencia. Entonces, iremos viendo también esas zonas materiales, cómo se van desarrollando. Bueno, esto creo que lo tengáis presente, ¿eh? Y luego analizaremos los movimientos, que según la escuela clásica francesa, lo que es la parte grafonómica, como se denomina, bueno, a la cabeza con Hipólito Michon, Crepé-Jamin, su alumno aventajado, pues propone al menos 4 movimientos primarios que van a pasar todos ellos por el centro y que definen lo que es la escritura. Movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, atrás, como veamos, y que recogen las mismas ideas. Fijaos, están en consonancia a las ideas que hemos visto antes del espacio, porque todo movimiento tiene que darse en un espacio. Entonces, fijaos, cuando vamos para atrás, iremos hacia la parte de pasado, cuando vamos hacia adelante esa parte de futuro, hacia arriba conectamos con un mundo ideal, ideas, y ya hacia abajo conectaremos con nuestros instintos, con las pulsiones, con la parte material. No es malo. Simplemente, como veis, son los ejes los que vamos dando. Lo que ocurre es que cada uno, bueno, pues el ser humano se desequilibra. Y en ese desequilibrio, pues en un momento dado, puede tener más parte superior, más parte inferior. Es lo que iremos analizando. ¿Cuáles son las variables técnicas que hay que tener en cuenta y que vamos a trabajar esta tarde? Bueno, pues el tamaño, la presión, la inclinación, la cohesión, la forma, los gestos tipo, la propia dirección, la velocidad, el orden, impresión de conjunto. 8 grandes variables que se despliegan con otras muchas otras variables, Y que, cuidado, pues esto hace que el análisis grafológico sea realmente complejo, porque tiene muchas variables, Esto sería uno de los sistemas, Esto se ha convertido, por así decir, claramente, pues en el sistema universal de análisis de manuscritos. Lo iremos viendo, Estas variables, fijaos, de estas, si nos centramos en la parte de creatividad, pues yo diría que la importancia de la parte creativa estaría, puede ser muy discutible esto, porque yo hay un grafólogo en la sala, pero fijaos, la forma. Ahora iremos viendo por qué, La propia inclinación de los ejes verticales de la letra, la velocidad, la cohesión, incluso la presión. Estas están íntimamente relacionadas con esto que es la creatividad, con ese genio creativo, Hay otras que componen esas 8 que también, pero quizá esto tiene una enorme importancia, Vamos a tenerlo presente. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, algunos de pie, lo siento de verdad, pero bueno, pero doble gracias, ¿verdad? Por estar ahí, Bueno, y fijaos, pues correlatos grafonómicos, ¿qué encontramos en la forma
de la gente que es creativa, por así decir, pues predominantemente curvas, por una razón, fijaos, porque la curva indica expresividad, esa expresividad emocional, de alguna manera. Entonces, iremos viendo siempre formas que huyen del ángulo, porque el ángulo es mucho más rígido. El ángulo, de alguna manera, nos frena, es mucho más lento. Todo eso es casi incluso ancestral, si os dais cuenta, la curva como algo que va fluyendo, ¿verdad? Y el ángulo como algo más forzado y mucho más rígido, ¿no? Por supuesto, encontraremos siempre formas originales, formas chocantes, a veces extrañas, fuera de lo común. Claro, por eso la persona es creativa. No sigue realizando esas formas serviles. Se huye de esos formatos, por así decir, bueno, en donde si alguien siguiera escribiendo con formas caligráficas o tipográficas, depende de los sistemas que haya seguido, suena rubio, alguno me pete un alarido, ¿verdad? Seguro que ha tenido terapia y todo, ¿verdad? Para olvidar esos cuadernillos y tal, Bueno, a veces están denostados, pero también diré tan necesarios, Afortunadamente se está volviendo un poquito a ellos, Ya no estamos tan descuidados con este punto, quiero decir. Pero fijaos, pueden ser otros, el sistema Palmer, ya que nos siguen desde algunos países de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Pues ahí llevan el sistema comercial Palmer, que es muy habitual en Venezuela, en Colombia, sí, pues fijaos, depende, pues fijaos, si alguien siguiera con esas formas no serían originales, ¿ves? Eso se llama escrituras serviles. Todo lo contrario, las formas personalizadas, las que tienen numerosos gestos tipo, que son esas características que definen cada una de vuestras letras, y que a veces en los creativos vamos a ver formas realmente chocantes, No va a haber dos creativos iguales, ahora iremos viendo, Si pasamos a otro parámetro, la inclinación, pues tenemos inclinaciones que son progresivas, siempre tumbadas hacia la derecha, siguiendo. ¿Por qué? Porque eso indica afectividad, necesidad de conectar, empatizar con otro, por así decir, manejar esa parte emocional. Lo contrario, escrituras muy verticales, rectas, algo así con la mano, ahora pondré un ejemplo, nos dicen que hay demasiado autocontrol, y ese autocontrol censura. Si se invierten, incluso la persona puede estar rechazando las emociones. Esto es justo lo contrario que necesitamos para ser creativos. ¿Lo veis? Si no, no vamos a poder crear, Y luego una escritura vibrante. Esto significa que haya movimientos, que se mueva. La escritura no puede ser rígida. Como veis, recopilando esas emociones que podemos tener en cada momento. Vamos a ver. También la velocidad suele ser rápida, ágil, acorde a un pensamiento que supone que conecta con un intelecto y con una capacidad cognitiva que agita a la propia mano y que de alguna manera, bueno, pues encadena esos pensamientos. Entonces suelen verse escrituras rápidas, ágiles, para ver esa creatividad, No digo, por así decir, precipitadas, ¿vale? Pero sí rápidas, ligeras, En cuanto a la cohesión, que es el número de veces que podemos levantar el útil, con respecto un poco pues, a la fabricación de las letras, pues fijaos, podemos encontrar una opción u otra. Fijaos, muchos grafólogos advierten, y se han hecho algunos estudios, de que la letra tiene que ser desligada y justapuesta. Significa que levantemos el útil cada 2 por 3, ¿no? En una palabra, pues levantaremos el útil en cada una de las letras, y vamos separándolas. Eso se llama letra desligada y justapuesta y nos conecta con lo que es un pensamiento intuitivo. Es decir, que puede estar muy conectado a veces con esa parte de abstracciones y tal. Pero tiene que ver también con que este creativo se refugia y se aísla. Se cierra en bando. Y a partir de ahí encuentra las musas. Oye, hay mucha gente que necesita silencio, un retiro, porque ese ruido mundanal no le ayuda, ¿no? Y se va a una guardilla, o se va, no sé, ahí de Malasaña, ¿verdad? Queda como muy, ¿verdad? Sí, queda muy, muy bohemio. O se va a una casa rural perdida, a un monasterio, un retiro, pero conecta, ¿no? Son ellos, Otros no, en cambio, otros necesitan escrituras ligadas porque tienen un pensamiento lógico y encadenan unas ideas con otras. Y son los que pueden descarrilar. Y de esta idea luego surge esta, y luego esta, y luego esta, y van encadenando. Eso se llama un pensamiento lógico deductivo. Entonces podemos ir viendo. ¿Vale? Estos últimos son los que, si desarrollan uniones particularmente altas, dicen que esto es algo de lógica superior, de una intelectualidad superior. Si lo tiene, pues pueden estar contentos, Y nos vamos a la presión, que es bien bonito, este tema de la presión. Aquí quiero destacar un libro de Mathilde Ras, Los artistas escriben, un libro publicado en 1945, y que, bueno, ya es antiguo, ya no está reeditado, pero me decía un librero, Carlos, se nota que estás hablando de esto, y es verdad que lo he hecho, dice, porque estos libros que tenía me han desaparecido. Digo, pues qué bien, oye, pues un libro de viejo, quiero decir, ¿no? Tengo mucha amistad con libreros de la Cuesta de Moyano, que es una de mis aficiones, Mejor bajarla que subirla, ¿verdad? Es así, hay que empezar de abajo, ya vas subiendo, luego vas cargado y ya bajas, con la carrera, subirla, lo digo por si veis para allá. Pero fijaos, bueno, pues, ¿qué se dice de la presión? Pues Mathilde Ras hablaba del temperamento idealista
¿vale? Aquellos que conectan con la parte incluso auditiva. Y luego el temperamento artístico-plástico. Pues fijaos, las expresiones más finas, más sutiles, por así decir, que no es que mantengan un tono, por así decir, bajo, un tono muscular debilitado, sino que son finas y nos conectarán con una parte idealista. Y hablan siempre de ese temperamento, por ejemplo, auditivo. Muchísimos poetas, escritores, tienen este tipo de expresiones un poco más finitas. Sin embargo, el artístico plástico, aquel que pinta o de alguna manera hace con la materia, las diferentes disciplinas que pueda haber, la escultura, en la que sea, tendrá una expresión mucho más nutrida, mucho más firme. Y es donde conectamos con esto. Siempre las expresiones más firmes y más nutridas, más estáticas, nos van a reflejar la voluptuosidad, el disfrute de los sentidos, por así decir, esa parte sensual, sensorial que puede tener la persona. Entonces, cuidado que van a ir por ahí, Bueno, y para ir terminando esta parte más técnica, bueno, pues los grafólogos que hay en la sala lo van a agradecer, ¿verdad? Pues tenemos la dirección, si los renglores son ascendentes o descendentes o cómo son. Bueno, aquí no vamos a poder delimitar si los renglores son ascendentes o descendentes, porque, fijaos, depende de los estados de ánimo. Y a veces, fijaos, la euforia inspira, pero también la tristeza, ¿no os parece? Y es que es así, ¿Cuántas canciones alegres hay y cuántas de desamor? Que eso es tristeza. Pero es que inspira, ¿nos parece? En el arte de la música. Y la pintura igual. De la analgesia no sale nada, ¿verdad? Pero del desamor o de, no sé, pues las traiciones, todo este tipo de cosas, incluso de la alegría, ¿no? El enamoramiento, toda esa parte, esa limerancia, ¿no? Que llaman, ese estado de enajenación mental. Pues cuidado que sí. Entonces pueden ser direcciones ascendentes o descendentes dependiendo de cómo pillemos al autor, a cada escritor. Pero fijaos, lo que sí que vamos a ver son líneas bases flexibles. Es decir, que la línea base tenga un traqueteo, debajo de esas letras una más arriba, otra más abajo, componiendo las palabras, con un cierto movimiento. Eso da lugar a esa sensibilidad. Luego, fijaos, con el tamaño, pues he puesto algunas cosas, me parece que también puede ser relevante, ¿no? Y bueno, pues una escritura que suele ser de normal a grande, sobre todo para que la persona expanda. Una letra muy pequeña puede estar indicando que la persona se encoge, que la persona no es capaz de expresar. Entonces, cuidado que podemos ahí tener problemas. Pero no, estas letras se van a expandir, van a ser grandes, van a mostrar libertad de movimiento y de expresión. Y la creatividad es eso, expresión. Por eso hay que apostar por eso. Aunque, fijaos, podemos pillar a veces a letras más chiquititas de alguien que pueda ser muy creativo. ¿Pero qué significa? Que cuidado, a lo mejor esa parte de creatividad es justo el revulsivo para poderse expresar. Que sepáis que la creatividad puede darse bajo todos los estados, ¿Es así? Bueno, si tiene grandes crestas, conectaremos con el mundo de ideas, que son esa parte de una L, una T, una B, todo eso son crestas, Los pies, esa parte inferior que cae y que, bueno, pues puede tener una G, no sé, un P, una J, ¿verdad? Diréis, una Q de queso, pues sí, todo eso son pies, y bueno, pues eso ya es mundo de impresiones físicas y la sensorialidad, Entonces pueden también ser grandes, Y luego, sobre todo, algo importante, escritura de métricas desiguales. Las escrituras que son iguales métricamente o muy monótonas nos van a dar a alguien con un enorme autocontrol y por tanto una necesidad de censura. Es más, una necesidad de tener certidumbres, de tenerlo todo bajo control, planificado. Todo esto mata la creatividad, ¿lo ves? Esa parte de rutina exagerada, que a veces da mucha seguridad, pero no estaríamos exactamente en un perfil creativo, ¿no? Y luego, pues lo mismo, en este mismo orden de cosas, justo aparece este último parámetro, la impresión de conjunto, el orden como tal, márgenes, bueno, pues sobre todo que haya una estructura con espontaneidad. Que no haya márgenes demasiado rígidos, por lo mismo que explicábamos antes, porque entonces tendremos a alguien que se comporta exactamente de principio a fin igual, ¿lo veis? Estableciendo ya una necesidad de planificación demasiado acusada, ¿no? Veremos entonces que hay una escritura que puede ser con espontaneidad, incluso con estructuras que no sean rígidas. Podemos ver márgenes que se muevan, ¿no? Que sean desorganizados, porque la persona se permite ese caos. Todo eso conecta con la parte creativa. ¿Se entiende bien? Bueno, pues vamos a ver un poquito, cómo queda la cosa, pero os voy a hacer una prueba. Un momento, ¿vale? ¿Es creativa esta persona? Vamos a ver qué ha quedado de lo que he contado. Aquí chequeo. De las... autocontrol. ¿Quién dice que no? Que estoy yendo no es. No. Bien. ¿Qué le falta? Hablar. Vale, te he dicho que podéis hablar, yo también, ¿verdad? Sí que... a ver, que oigo, habla en alto, que es muy grande la sala, pero a ver. Que no hay irregularidades, que es todo... Muy bien, esto funciona, Han dicho, y para los que nos están yendo, ¿verdad? Que no hay irregularidades, todo es exactamente igual. ¿Os acordáis que esta la puse el otro día? La letra curiosa y tal. Hay que jugar un poco, ¿vale? Con los escritos.
pues efectivamente esto es demasiado regular. Es una letra. Sin embargo, alguien puede decir, oye, pero yo lo veo creativo. ¿Hay alguien que lo vea creativo? Ajá. Uy, te has quedado ahí sola. Solo hay una mano. Me gusta gente valiente. ¿Nadie más? A la de una. Ah, dos, mira, no estás sola. Genial. ¿Por qué pensáis que es creativo? Por el formato. Que tiene desorden con cierto orden. Ajá. Sí, es cierto. Vale, no, te he entendido perfectamente. A veces hay desórdenes con orden, ¿eh? Yo soy un poco así, ¿vale? Parece que está todo tal, pero sé dónde está cada cosa, ¿eh? En el batiburrillo, ¿vale? A veces no hay tiempo, ¿eh? También por ordenar, os digo, ¿eh? Pero por allí, a ver qué más. A ti te conozco, Maribel. Sí. No, estoy de acuerdo con lo que dice ella. Ujú. Sí, porque las letras no son regulares, no es la norma. Ajá, las letras son regulares, no es la norma. Ujú. Bien, para que lo digáis todos, efectivamente, muy bien, ¿eh? Sí, de hecho, fijaos, mira, ¿esta persona puede ser creativa? Puede serlo. Creatividad hay, fijaos, ¿hay formas convencionales? ¿Alguien ve aquí Rubio? ¿El sistema Palmer? No, es muy personal. Es muy personal, ¿vale? Pero ocurre una cosa, la escritura es muy regular y sobre todo, fijaos, muy apretada. Cuesta entenderla, leerla. Cuesta incluso entenderla. Fijaos, pero si esta escritura, fijaos, yo cogiera y la estirara, se empezaría a entender mejor. Tiene un problema de avance, ¿lo veis? Entonces, ¿qué significa? Esta escritura está absolutamente inhibida. Esta persona está muy inhibida. Entonces, fijaos, alguien puede tener enorme capacidad para ser creativo, pero si se halla en un estado de enorme inhibición, bloqueo, ¿puede llegar a provocar un resultado creativo? No. La capacidad la tiene, pero no la acción. ¿Vale? Esto es una de las cosas que me parece interesante, ¿no? O sea, como veis, la persona puede llegar a ser creativa, pero de ahí a que lo desarrolle, vamos a por más. Otro momentito, ¿eh? ¿Quién es más creativo? Aquí podéis decir el de arriba, el de abajo, el verde, el rojo. ¿Quién es más creativo? A ver, ¿seguro que habéis visto? El de arriba, el verde. Levantar la mano. Votemos. El verde. Sí, ¿verdad? Vale. Pues ahora, ¿quién piensa lo contrario? Por ahí, ¿vale? Sí. Oye, ¿eh? Otra vez esa mano, llevando la contraria, ¿eh? ¿Verdad? Te voy tomando la medida, ¿eh? Bueno, pues os digo, ¿eh? Este es lo cierto, la mayoría. Va a ser más creativo este, por un dato, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Hacia arriba la... Ah, bueno, muy buena observación, pero aquí también, ¿eh? Fijaos que tenemos unos pedazos de crestas frente a pies, ¿eh? Lo que pasa es que aquí son como más grandotas, ¿eh? También tiene pies, Más de 90. ¿verdad? Pero cuidado, hay un factor, la escritura, exacto, la inclinación, ¿eh? Fijaos, la inclinación es mucho más hacia la derecha. Y esto va a transmitir que es una persona mucho más afectiva, con más necesidad de conectar con el medio, incluso de conectar con sus emociones. Conectamos con el medio cuando conectamos con nuestras emociones, ¿eh? Entonces, cuidado, es así. Pues aquí va a haber quizá una cierta creatividad mayor porque la persona, como veis, se permite expresar emociones, se permite tal. Y en cambio aquí esta inclinación invertida es la que os decía, que se va por ejemplo, aquí lo tenéis, y hemos perdido los 90 grados, está como hacia atrás, y estas personas, fijaos, si fuera un adolescente, diréis, ¿y eso qué edad es? Bueno, el típico no. Vamos a centrarnos. Un adolescente, bueno, no más de 20 y tantos años, 20 y pocos, ¿vale? Ahí me quedo, ¿eh? Pues fijaos, puede haber muchas inseguridades pero esto puede indicarnos un cierto rechazo a lo que se está sintiendo. Pero si tú rechazas quién eres y lo que estás sintiendo, ¿cómo vas a mostrar un producto creativo o emocional? ¿Lo veis? Resulta que no es posible, ¿vale? Entonces nos quedaremos con el de arriba, que tiene muchos peros, ¿eh? Pero desde luego por comparativa. Dime, sí. Mira, es que yo tenía un compañero que sospechaba él que era un zurdo contrariado. Ah, vale. Y Sí. entonces escribías... Y puede a veces yo no provocar... sé cómo veía escribir. Sí. Y que en un momento dado se incline para acá, ¿no? Lo Bueno, inclinaba fíjate. todo hacia Sí. eso. A veces se cree eso, ¿eh? Puede que sea la casualidad, incluso a lo mejor el género de algún sistema y demás, ¿eh? Hombre, si es que si era un zurdo contrariado, tela, ¿eh? Imaginaos los diestros que nos obligasen, pero yo me incluyo, a estar trabajando con la otra mano, ¿no? No dominante.
Pero realmente podemos encontrar a diestros y zurdos que tengan ese tipo de escritura, ¿eh? O sea que ahí da un poco igual, quiero deciros. O sea que no hay estudios contundentes al respecto, ¿eh? De que el zurdo invierta letras y el diestro no, ¿eh? Realmente aquí puede haber diestros que estén teniendo una inclinación un poco invertida. Yo les diría que acepten sus emociones, hay que enfocarse, ¿verdad? Hemos hablado de aceptación, ¿eh? Aceptación y compromiso, ¿vale? Bueno, y otro momentito y continuamos, ¿eh? ¿Hay creatividad en esta letra? ¿Quién dice que sí? Manos arriba. ¿Quién dice que no? Miguel de Cervantes. Oye, no sabe, no contesta, ¿qué pasa? ¿No quieres jugárosla? Pues esta escritura... ¿Por qué es creativo? ¿Por qué habéis dicho que sí? Porque se ve con personalidad. Bien. Tiene inclinación. Se ve con personalidad, tiene una inclinación a la derecha, Inclinación a la sigamos. derecha. ¿Qué más? A ver. Cuando la rúbrica, cuando termina una palabra y luego vuelve atrás. Sí, fijaos los puntos de ahí, las barras del T que va lanzando, ¿eh? Fijaos, esto es bastante original, ¿no? Y además está todo unido. Que nos diría que hay una inteligencia tipológica que conecta una cosa con otra y demás, ¿eh? Fijaos que incluso llega a unir hasta palabras. Es un poco exagerado esto, ¿no? De la continuidad. Pero no quiere perder el hilo de las cosas. ¿Os parece rápida esta letra? Sí. Lo es, lo es. ¿Veis? Luego sí podría ser creativo, sí. Y no tiene, como veis, demasiadas inhibiciones. Además no quiere parar, no quiere parar. Le molesta hacer un punto. Y es que un punto es un parón. Quiero avanzar, quiero seguir. Entonces, bueno, pues encuentra soluciones, cometas, así, ¿eh? Puntos que se mueven, en definitiva, ¿no? Todo eso, bueno, pues fijaos, le molesta. Entonces nos dice que hay bastante velocidad, ¿eh? Sí sería esta persona creativa, ¿vale? Incluso yo diría que más en lo plástico, por esa parte de presión un poquito nutrida, ¿vale? Que a lo mejor en lo ideal, ¿eh? Por ahí, pero bueno, puede ser su fuerte y luego no dedicarse exactamente a esto, ¿eh? Depende, ¿vale? Último ya, ¿qué os parece? ¿Es creativa esta letra? Sí. ¿Sabéis quién es, no? Sí. Walt Disney. Walt Disney. Sí, sí. Bueno, pero se lee aquí, ¿no? Sí. Bueno, está un poco enrevesado, ¿no? Pues fijaos, letra de Walt Disney. Letras curvas, como veis, ¿eh? Es curioso, pero mirad, ¿eh? Él tiene letras más desligadas en el entorno social, pero en el entorno íntimo, fijaos que de uniones. ¿Sabéis qué significa esto? Distancias con el medio, ¿eh? La persona dice, cuidado, a ver cómo viene. Y resulta desconfiado en ese entorno social, ¿eh? Incluso luego aquí ya vemos que es más expandido, mucho más rápido en la firma, ¿lo veis? Casi todos somos un poco así, ¿no os parece? En el entorno social más precavidos y en el entorno íntimo y con quien estamos más cerca somos un poco más espléndidos, ¿no? ¿Había algo por ahí? Sí. ¿Qué importancia tiene que la letra sea legible o ilegible? Mucha. La verdad es que sí, ¿eh? Lo que pasa es que sería un tema complejo, porque claro, no hay dos causas para que una letra sea ilegible, no hay la misma causa, quiero decir, ¿eh? Te puedes encontrar una letra que sea ilegible por velocidad, puede ser ilegible porque la persona la haga deliberadamente como tal, porque tenga formas complejas, entonces en eso está la interpretación, ¿eh? Pero muchas veces en las escrituras que son originales y rápidas, a veces llegan a perder esa legibilidad, y veremos, ¿eh? Pero la escritura es un medio de comunicación, si no es legible, pierde un Sí. poco sentido. Bueno, hay veces hay notas para uno mismo, ¿eh? Que no están hechas para leer para el otro, ¿eh? Pero la realidad es que existen letras ilegibles, a pesar de lo que dices, que tiene toda la lógica, ¿no? Al final la escritura es un medio de comunicación y para que otros lo entiendan, ¿no? O yo me entienda. Pero fijaos, ¿qué opináis de la letra de médico? La mal llamada letra de médico, si hay alguno que me va a decir, ¿eh? ¿Verdad? Pero si es que a veces si no entendemos lo que hemos escrito nosotros mismos. Eso que quiere ¿Hay alguno entonces? ¿Verdad? ¿Hay algún médico en la sala? Sabemos que sí. Bueno, pues... Que la firma sea legible o ilegible, también Sí, muchísimo, ¿eh? La verdad es que el tema de legibilidad o legibilidad y la rúbrica es tela, ¿eh? cultural. Sí. La rúbrica también, el garabato que hacemos es absolutamente cultural. Entonces ahí sí hay una incidencia de la cultura en todas nuestras firmas. Sin duda, pero es que en cómo somos incide la cultura. O sea, nos modela. No es lo mismo, por así decir, un introvertido japonés que español. ¿Lo veis? O de Brasil, que dicen que son los más expresivos del mundo, ¿vale? O sea, la cultura nos modela, nos dice cómo somos. Entonces, hay un impacto en cada uno de nosotros, claro. Todo eso es así. Por eso, todo eso se recoge grafológicamente. En países anglosajones no se suele rubricar, ¿eh? Sin embargo, en otros países, como es España, sí. Que esto es Y complejo. yo sí he parecido que tenía que hacer rúbrica. O sea, me obligaron a hacer rúbrica. Fíjate, pues
Tú no la darás. Pero he querido modificarla y no he podido. Vale, sí, que hay veces que queda ese modelo y tal, ¿verdad? Bueno, a veces nos dicen, ¡ay, rubrica! Haz algo, que está eso muy simple y tal, ¿verdad? Bueno, pues no, podemos hacer lo que queramos, ¿eh? La verdad es que no hay ningún motivo para esto. Pero parece como que se protege menos, ¿verdad? Si no haces una especie de rúbrica, es como que lo puede hacer cualquiera. Pues lo digo como perito, calígrafo, ¿vale? Que me lo veo unas veces en juzgados. Lo complicado de imitar una firma es la escritura. El garabato puede a veces facilitar al falsario, al falsificador, el realizar algo que, bueno, pues cubra y no te deje ver, Así que cuidado. Los que pensabais esto, quitamos este mito. ¿Te puedo hacer una pregunta también? Sí. Yo desde pequeña me obligaban a poner mi apellido. Fíjate, Y en los otra documentos imposición. importantes yo sigo poniendo el apellido. Claro. Pero cuando firmo De manera libre. pues no lo pongo. Claro, es que luego sabéis que estoy pensando que muchas veces cuando se fragua ese modelo de firma extenso, se nos dice siempre una cosa, oye, que tienes que firmar igual que si no, ¿verdad? Entonces al final se queda, no sé, pues en ese inconsciente colectivo quizá, de todos, se nos queda esa idea y entonces seguimos haciéndolo exactamente igual, a pesar de que fueron imposiciones, ¿verdad? Que vamos viendo que no hay esa completa libertad y demás. Entonces ahí ya vemos un poquito el asunto. Entonces, claro, habría que ver. Pero en principio, quizá, fijaos, por eso cuando analicéis una firma como grafólogo hay que preguntar, ¿es tu firma o tienes más? Mira, muchas veces te dice la persona, no, tengo otra que es la del trabajo, tengo otra que es más espontánea, que hago yo en no sé qué momentos. Es decir, vais viendo un poco todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, entonces, esas pueden reflejar muchísima intensidad, pero a veces nos condicionan. Yo mi firma los nombres y apellido. Entonces, cuando me dieron poderes en el banco, yo no quise poner mi nombre y apellido. Entonces puse iniciales. Claro. Porque no, o sea, quiero decir que ser legible o ilegible sí tiene su importancia, su trascendencia. Sí, muchísimo, Y de hecho, grafológicamente, es que, no sé, vamos, esto sería otra conferencia, Hay algún alumno aquí de Ipsigram, donde damos clases y demás, y sabéis que esto nos lleva, pues calculo, unas 3 clases que pueden corresponder a 6 horas lectivas, para determinar por qué una firma es legible o ilegible, No hay una sola causa, Sin embargo, desde el punto de vista grafológico, yo muchas veces lo que he hecho en las clases y en algunos artículos que he escrito es romper un poco con ese mito de que cuando no es legible una firma ya somos malos. Es que no te plasmas, no te identificas. Puede haber muchas causas, entre ellas esta, la creatividad, de formarlo todo, verlo como quería, ¿no? Hay una cosa que me gusta de Maite, me gustan muchas cosas de Maite, pero hay una cosa que dijo, y es que en un momento de ella pintaba cielos rojos. Y su hijo dijo, pero bueno, ¿eso qué es? Y bueno, más o menos así la historia, ¿verdad? Y dije, es que yo veo cielos rojos o mares rojos, no sé, como veis, dándole la vuelta, ¿no? Pues es que esa es la parte creativa, cada uno puede deformar el trazo o las cosas, hacer lo suyo, y ahí es donde está esa visión personal, Pues si tenía una mano, me aparece, ¿ves? Y en el caso de los médicos, ¿tú crees que es intencionado? A ver, sí, es la rapidez, claro. Muchas veces, fijaos, cuando alguien tiene que hacer una exploración o estar en el ámbito clínico con el paciente, lo principal es el paciente, ¿estaréis de acuerdo, no? Lo primero es la persona, lo secundario pues el resto de cosas como los informes y la propia escritura. Sin embargo, el trabajar muy rápido y demás y prestar más atención a lo que está ocurriendo fuera y no tanto a la letra, puede llevar a una deformación y hacer letras un poquito más vagas, por así decir, más lanzadas, que son lo que se llaman filiformes, que es la mal llamada letra de médico, ¿vale? De ahí surgen luego los chistes. Ya sabéis que practica la medicina defensiva, ¿no? Cuidado, yo dije que estaba malísimo ahí. No, dije que estaba bien. No puse nada de esto, ¿no? O sea, pero eso es broma, Eso es la mala leche, ¿vale? Pero en principio puede estar por ahí justificado, No habría más. Oye, quería preguntarte, la rúbrica que es ondulada, más de olas, de arcos y tal, ¿es más creativa que una que sea más de ángulos o no tiene que ver? Sí, porque al final la curva es expresividad emocional. Entonces conectas con eso. El ángulo, en cambio, es retención. De alguna manera se inhibe y se bloquea toda esa parte. Entonces, sin lugar a dudas, vamos a ir viendo una conducta mucho más rígida, impositiva, de alguna manera más dogmática, en alguien que tenga ángulos, y en cambio la curva da lugar a unas posibilidades múltiples, de verdad. Entonces, sí. ¿Había una duda que sabía que está? Dime. A ver, mira... ¿Les ha gustado Walt Disney? ¿Esto ha destapado? Estoy pensando...
un creativo, una persona creativa, es un PAS. Puede serlo. O sea, Puede serlo. No necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero puede serlo. Y un PAS es personalidad de alta sensibilidad. Persona de alta sensibilidad, ¿eh? Es como un poquito nuevo en el árbol, pero es así, ¿eh? Y hay personas que cualquier cosa les va incidiendo de una manera llamativa, ¿eh? No sé, mucho más que al resto, ¿no? Entonces, cuidado que, bueno, pues ya pasamos al otro, ¿eh? Pues sí que es cierto que las personas con PAS pueden tener una mayor creatividad quizá en un momento dado, ¿eh? Pero no necesariamente, ¿eh? Sí, quizá fijaos, en un PAS la parte creativa, sea la expresión que sea, les puede canalizar. Les puede canalizar para encontrar un orden. Y es que incluso la locura, y vamos a ver locura a través de esto, es que la creatividad es un canalizador de todo ello. O sea que al final ni siquiera la propia locura te frena en ser creativo, ¿eh? Es así. RTV.0 os desea feliz Navidad y mejor año 2024.